Gilgamesh es formidable, escribió a finales de 1916 Rainer Maria Rilke. Considero que se encuentra entre las mejores experiencias que le pueden suceder a una persona. Me he sumergido en él y en estos fragmentos verdaderamente gigantescos he experimentado medidas y formas que pertenecen a las obras supremas que jamás haya producido la mágica palabra. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí, aparte de la profesora Victoria Hernández, que es la que nos ha leído este pasaje de Rilke, que yo desconocía absolutamente y que me ha encantado, que es también subdirectora del grado de Humanidades de la UFV y una grandísima amiga, una contertulia obligada para hablar de literatura en general. Y luego tenemos disfrazado de académico con corbata y con traje al capitán Dalroy, que como todo el mundo sabe pues se dedica a la fenomenología de la religión y por lo tanto debería venir más con una camiseta de Iron Maiden y unos pantalones vaqueros, también que serían lo propio. Sí. Y venimos a hablar precisamente sobre, yo creo que está bastante claro por el texto que nos ha leído Victoria, sobre el Gilgamesh. Bueno, está claro por el texto de que vamos a hablar del Gilgamesh, pero tampoco está claro porque estás tú aquí y tú eres el hombre que siempre habla de Tolkien y lo sacas para... Entonces yo espero que hoy no salga Tolkien, vamos a hacer ese esfuerzo, pero sé que va a salir. También... En honor a la claridad solamente te pido, ¿hablamos de Gilgamesh, de Gilgamesh o de Gilgamesh? Como quieras. En este rato ya te he escuchado decir los tres. Gilgamesh. Gilgamesh. Venga, yo voy a hablar de Gilgamesh y de... Pues hacemos la J española. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a conversar entre amigos sobre una obra que yo me he empeñado en que salga en este ciclo, porque me pasó al leerla lo mismo que le pasó a Rilke. O sea, me la encontré un día y, vamos, la conocía de referencias, hombre, sí, conocía un poco la historia de este rey, de Uruk, pero fue cuando leí el texto, cuando me hice con este libro, que es la traducción de Rafael Jiménez Zamudio en la editorial Cátedra. Cuando leí el texto directamente traducido de las versiones ninivitas, también con fragmentos del sumerio, del acadio, etc. Pero bueno, una versión crítica y bien traducida de la obra, cuando realmente me pasó lo que le pasó a Rilke, que fue como, no puede ser que una obra que tiene, al menos esta composición ya veremos, pero tiene más de 3.200 años en su forma literaria, me conmueva hasta las entrañas como le pasó al poeta alemán, ¿no? Entonces vamos a hablar de Gilgamesh. Y con esto iniciamos realmente ya nuestro ciclo de grandes obras de la literatura. Y también un sentido que le encuentro a empezar por esta obra, aparte de que es de las primerísimas, es anterior a la Ilíada, es que está todavía en esa frontera con el mito. Ya no es un mito, ya es una obra literaria, ya es una obra que busca expresar mediante la palabra belleza, pero que recoge muchísimas leyendas, mitos, historias, que se pierden en el rumor de los tiempos, ¿no? En aquella civilización que además dio comienzo a la escritura, ¿no? Hay una pelea ahí con Egipto, pero la escritura cuneiforme comenzó en torno al 3200, 3000 a.C. en Uruk, precisamente la ciudad donde vamos a encontrar que sucede las aventuras de nuestro rey, ¿no? Entonces yo, antes de pasar directamente al texto, quería pues, plantear con vosotros pues, esta cuestión del mito, porque es importante empezar a hablar del mito antes de pasar a la literatura, ¿no? ¿Qué pensáis? O sea, hay un tema que has comentado que me parece muy, muy importante recalcar. Estamos hablando del nacimiento de las civilizaciones, o sea, estamos hablando de ese paso que se produce en el Neolítico, de una vida que es nomádica, que se basa en la caza y en la recolección, a una vida que ya que es sedentaria, en que las personas construyen, se arraigan en una tierra, empiezan a construir ciudades y empiezan a construir todo lo que comporta una ciudad, ¿no? Pensemos en recursos de alimentación, recursos de distribución, de intercambio. Empiezan a aparecer leyes necesarias para regular todo eso, ¿no? Y es muy interesante una cosa que señala Arnold Toynbee en su Historia de las Civilizaciones, que estos grandes procesos surgen en torno a los ríos, que parecería algo muy natural porque pues, un río te facilita mucho las cosas, ¿no? Te permite acceso al mar, te permite una vía de comunicación, ¿no?
por barco, te permite el suministro del agua, que es importantísimo para las cosechas y demás. Y sin embargo, hay otro elemento que es muy importante y que yo creo que es necesario entender para captar el espíritu épico de estas epopeyas iniciales, y es que las civilizaciones que prosperan no son precisamente aquellas que tienen los recursos más a mano o que son más ricas en todo lo contrario. De hecho, si lo pensamos, la cultura del Valle del Indo, la cultura del Tigris y del Éufrates, la cultura del Nilo, sí. y la cultura la cultura sínica, ¿no? Allá por el norte de China, eran culturas que tenían muchísimas adversidades meteorológicas, físicas, de territorio, de terreno, de inundaciones, de insalubridad. Y estas son precisamente las que prosperan y no otras posibles civilizaciones en otros lugares mucho más sanos. ¿Por qué? Porque precisamente estas condiciones adversas son las que exigen que el ser humano ponga en marcha su capacidad, su originalidad, su energía para crear civilización, para crear herramientas, para crear cultura, para precisamente ser capaz de domar esas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Para ser precisamente capaz de alguna forma de controlar. Y en torno a ese ejercicio gigantesco civilizatorio del control de las energías naturales, surgen las grandes civilizaciones y surgen también las grandes historias. Y yo creo que esta intuición es importante, porque precisamente el Gilgamesh, en el fondo, habla de eso, como todos los grandes primeros poemas, hablan de esa especie de enfrentamiento del ser humano con la naturaleza, que muchas veces tiene rostro divino, porque tiene mucho de misterioso, de incomprensible, y habla de ese esfuerzo del ser humano por civilizar, ¿no? Habla de ese esfuerzo por ser humano por comprender y por ordenar. Sí, y es verdad que justo después, en el proceso de ese hacerse con el caos, de ese establecer el orden, también se genera ese tiempo que deja lugar después de cuando uno ya siembra y tiene que esperar a que se den las cosechas y tal, donde también ahí surge también la palabra. Y además la palabra en la cultura sumeria, luego acadia, es muy interesante porque la primera ciencia en estas culturas, en esta cultura de Mesopotamia, la ciencia consiste en hacer listas. En poner palabras, ¿no? Hacer listas de pájaros, listas de tipos de vegetación, listas de reyes, la famosa lista del Real Sumeria, tal, ¿no? Es listas, porque claro, poniendo palabras a las cosas es una forma también como de cosmizarlas, ¿no? De hacer mundo. Entonces con la palabra se hace mundo, y lo mismo pasa en Egipto, aunque en Egipto también tiene la curiosidad de que es performativa, la palabra crea realidad, la palabra es mágica, ¿no? Que también ese sería un tema interesantísimo para hablar. Pero aquí en Mesopotamia, en este origen de estas historias que tiene que ver con ese control sobre el mundo, sobre la cosmización del mundo, la aparición del mundo, que van a dar siempre de origen como primera instancia los poemas o los mitos cosmogónicos. Aquí en Mesopotamia, como os digo, pues es donde vamos a encontrar a nuestro rey. A nuestro rey que además es verdad que la obra que vamos a trabajar, ya lo contaremos o lo contamos ahora, elabora estos materiales, estos rudimentos de palabra del comienzo en una versión literaria. Ya es otra cosa, ya no es un mito. Pero el mito tiene ese poder para mí cósmico de hacer, ¿no? De que la palabra funda realidad. Es muy llamativo, además, que asistimos a una de las primeras creaciones, si no la primera creación literaria con carácter puramente estético, poético, ¿no? Pero que realmente remite, como decía Santiago, a algo todavía muy primitivo, ¿no? Y efectivamente, cómo tuvo que ser el momento en el que este miembro de la Sociedad Bíblica Inglesa repara en que lo que aparece en la tablilla es el mito del diluvio, ¿no? Pero realmente estas cuestiones que podían haber pasado por generaciones innúmeras de ancestrales, de repente se escriben y pasan a ser otra cosa nueva, se reconfiguran y así se quedan solidificadas por el resto, ¿no? Y podemos decir que quizá ya dejan de ser mito porque ya tenemos un registro, algo que era intangible o que solamente pertenecía al tesoro de la memoria, de los vates que volvían a repetir estas canciones en momentos además muy determinados del año y que hacían revivir, reactualizar esa realidad a la que remitían, que esto es precioso, ¿no?
de repente quedan congeladas para el resto de la eternidad, ¿no? Y de qué forma los que pasan a un lenguaje que además no es como el egipcio, efectivamente, porque la escritura egipcia se basa en el ideograma, al final estamos viendo una representación pictórica de la realidad, sino que el nivel de abstracción es tan grande que los que inventan este alfabeto sumerio son capaces de plasmar los sonidos y los conceptos en unos signos que, si no tenemos la clave, son imposibles de codificar. O sea, a mí esto me parece un alarde de la inteligencia humana, que no solamente ha sido capaz de salvar las catástrofes medioambientales, por utilizar una palabra actual, de la inundación de los ríos, de los seísmos, de las sequías, de las plagas, sino que ha ido mucho más allá y ha sido capaz de reflexionar sobre su propio pensamiento, creando un sistema totalmente arbitrario como es el alfabeto. A mí esto me parece espectacular, espectacular, y sobre todo no solamente la forma en la que lo consiguen, sino de los temas de los que hablan, que son, por un lado, totalmente ancestrales y primigenios, desde la concepción de la amistad, el intentar vencer a la muerte del ser humano, la contingencia, la enfermedad, el sufrimiento, pero es que nos hablan de cuestiones tan concretas como cuánto tenía que medir el barco que puso a salvo a la humanidad en este gran diluvio, y nos dan unos datos técnicos que seguramente cualquier ingeniero naval seguramente testaría y diría, ole, que esto flota, ¿no? A mí me parece espectacular este poema, bueno, y cualquier otro de los que tenemos a nuestro alcance de esta antigüedad que no deja de fascinarnos. Y otra cosa interesante que hay que considerar antes de meternos en faena con el contexto y tal es cómo llegan estos poemas a nuestras manos y cómo deben ser leídos, porque claro, una tentación muy frecuente o muy habitual es que un poema de estas características o un texto en general solamente tiene como dos o tres funciones, ¿no? Una que es la diversión, otra que es el estudio, y a lo mejor si estamos metidos en un ámbito religioso, pues otra que es de índole ritual o de índole litúrgica, ¿no? Pero claro, este texto en ese sentido puede resultar un poco confuso porque no encaja muy bien en ninguna de estas tres, a pesar de lo que Victoria tiene toda la razón del mundo, que nos aporta información, nos aporta datos. Sería absolutamente cretino acercarse al Gilgamesh como si fuera una especie de libro de ciencia. No lo es, o una especie de libro de historia, no lo es ni pretende serlo. Pero también es bastante tonto intentar coger este libro como si fuera una novela contemporánea o moderna, no lo es. Y además es casi, podría decir que es como lo contrario, porque una novela moderna pretende divertir, ¿no? Es decir, pretende generar un entretenimiento que te aparta temporalmente de tu vértice para generarte una distracción, para generarte un respiro, para generarte... Y sin embargo esta literatura, el canto del Gilgamesh o la Ilíada o la Odisea o incluso el libro de los muertos en Egipto pretenden todo lo contrario, no es divertir, es que recuperes el vértice, ¿no? Es volverte a señalar qué es lo importante para ti como ser humano y para nosotros como parte del pueblo de Ur, que somos descendientes de estos héroes que de alguna forma nos han generado una identidad y nos han enseñado, nos han mostrado una forma de relacionarnos con el mundo, con Dios y con los demás. Bueno, de hecho, yo creo que justamente el Gilgamesh es como en la obra ejemplar para mostrar esto. Justo. O sea, este carácter de orientación que tienen los mitos, de orientación existencial, claro, de situarte en el mundo. Ahora que hablabas de los ríos al principio, hablando de esto de Toin Vital, que me ha encantado. Ahora yo estuve en Egipto, entonces estuve navegando por el Nilo, y ahí el Nilo lo que te muestra también es que es un río que es como un eje, es como un axis mundi de una civilización. Al final es el punto en el espacio fundamental para orientarte, ¿no? O sea, es lo que corta la homogeneidad del desierto, lo que lo parte y lo que trae la vida y toda esa simbología que tiene el Nilo con los ciclos y tal, de los ciclos de los crecimientos anuales y tal. Pero aparte, sobre todo, a mí me impresionó esa marca de orientación que te da. Y lo mismo tiene la palabra. La palabra también sirve para orientar y para cosmizar en el sentido de situarte en el mundo y que no estés perdido. Y los mitos lo que nos cuentan es, oye, estás en lo... Del caos hay una posibilidad de vida. ¿Cómo? Pues adentrándote mediante la palabra en el conocimiento de la realidad. Y esta es la...
Tengo que hablar de Tolkien, aunque no lo ha hecho Javier, porque efectivamente Tolkien habla mucho de los mitos también. Y ahora que estabas hablando de la diferencia entre este tipo de epopeyas y la novela, que sí que tienen que ver, pues que pertenecen al género narrativo y poco más, decía algo que es precioso al hilo de lo que comentabas. La novela, la ficción, como la comprendemos hoy en día, necesariamente lleva al lector a suspender el juicio, más que el juicio, la incredulidad, ¿no? Este pacto de suspensión de la incredulidad con el autor para realmente entrar en ese mundo en el que todo es coherente y verosímil, ¿no? Y que realmente pues, creamos que un coche pueda volar, ¿no? Bueno, esto es algo bastante al alcance de la mano, pero bueno, ya me entendéis. Y hacía la gran diferencia con respecto a los mitos, que en este caso no es necesario suspender la incredulidad porque realmente nos hablan de nuestras verdades más profundas, ¿no? Y cómo está conformado el hombre, y que realmente lo que preocupaba a personajes como pueden aparecer en nuestra epopeya son los mismos problemas que nos siguen preocupando en nuestros días, ¿no? Y al hilo de esto, en las charlas que tenían Luis y él, dice Luis, comparando el mito con la alegoría, ¿no? Dice, un mito apunta al reino que cada lector frecuenta. Se trata de una llave maestra. Aplíquese a la puerta que se desee. Esto es invención sana y cuidadosa que manifiesta a cada paso la interpretación llevada a cabo por la mente del autor. O sea, me parece precioso que este mito, en este caso, es esa llave que se puede aplicar a la puerta que necesitemos en cualquier momento, ¿no? Separándolo un poco pues, de todas estas historias ficcionales que nos evaden, sin que sea una evasión tampoco dañina, pero sino que realmente nos abren la puerta a la verdad más profunda. Sí, me encanta esto del mito como llave, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa más, pasamos al texto. Yo creo que es interesante para entrar en el texto lo que tú decías al principio, que estamos, lo que decía también Victoria, que estamos delante ya de un texto y por lo tanto que se ha perdido, para generarlo, para engendrarlo de alguna manera, se ha perdido esa fuerza vital que lo ha engendrado. Es decir, todo ese proceso oral, civilizatorio, vital, Sí. de gente que durante muchos años ha estado contando esto y ha estado seguramente enriqueciéndolo generación tras generación, añadiéndole cosas, quitándole cosas, ¿no? Ese proceso de depuración histórica que ha ido generando este mito, de pronto se interrumpe en el momento de ponerlo por escrito, ¿no? En el momento de encarnarlo, en el momento ¿no? Y entonces asistimos a un paso que históricamente es muy, muy relevante, que es el tránsito de la tradición oral a la tradición escrita. Que este para mí es el verdadero punto de inflexión, no el famoso paso del mito al logos, que entendido como paso del pensamiento simbólico al pensamiento racionalista, que esto no se produce ni muchísimo menos en la antigüedad, si acaso se produce en la modernidad, ¿no? Y no del todo, ¿no? Porque sigue habiendo mito y seguimos viviendo del mito en definitiva, ¿no? Lo que pasa es que nuestros mitos son mucho más cutres que los mitos antiguos. A mí lo que me parece verdaderamente relevante es esto, la proeza de ser capaz culturalmente de tomar la decisión de interrumpir un relato que es propio, que es de nuestra cultura, que es nuestro, y de comprender su importancia para ponerlo por escrito. Y esta importancia, precisamente, nosotros la podemos ver en el hecho de que ha llegado hasta nosotros. Que estamos hablando de un texto de 3000 años, o de antiquísimo, de estos milenios antes de Cristo, y sin embargo ha llegado hasta nosotros, y sobre todo si lo pensamos de manera en un contexto de relativo, es decir, de cuántos cientos de miles de tradiciones orales, de textos, de historias, de cuentos se han perdido por el camino, y sin embargo este no. Lo cual yo creo que sí, o sea, que precisamente este nos ha llegado porque es mucho más antiguo de lo que nos ha llegado, lo que dice Javier, porque al final a mí me parece que el poder arquetípico que tiene, para no irnos tampoco a entender arquetipo de formas raras, sino a mí creo que tiene que ver con que es cómo cuaja o cómo sedimenta la experiencia de muchas vidas vividas a lo largo de la existencia humana de miles de generaciones, que sedimenta en una historia. O sea, se toma forma, se encarna pues en esta historia que conmueve a un
escriba del 1200, llamado Sinlechi Unini, que él decide transformarlo en una obra bella literaria y hacerlo, o conmueve a Rilke, o me conmueve a mí, que con Rilke no tenemos nada en común, o sea, que nos separa también mucho tiempo y mucha cultura y mucha diferencia cultural y lo que tú quieras, pero que sigue conmoviendo. ¿Por qué? Porque lo que habla es algo que tú has experimentado o experimentas en tu día a día, en tu vida, en tu existencia. Entonces, yo creo que a mí me impresionó encontrar cómo puede ser que este señor Gilgamesh viva los hitos que yo mismo he experimentado en el desarrollo, en el despliegue de mi propia biografía. O sea, y por eso, las ediciones críticas están muy bien, ¿eh? Y por perdón aquí los filólogos, las ediciones críticas son estupendísimas. Bueno, y ayudan muchísimo. Ayudan muchísimo y ayudan también para generar una interpretación. Pero tampoco hay que dejarse llevar un poco por la trampa del ¿cuál es la influencia del Gilgamesh en el Génesis? Yeah. Genial, ¿no? O ¿cómo podemos saber que hay una tradición común entre este texto sumerio y este otro texto griego porque tratan los mismos temas? Y tú dices, a ver, no, es que a lo mejor la cuestión es distinta. A lo mejor es que estamos hablando de lo que tú decías, de que son seres humanos que comparten humanidad y que por lo tanto comparten una estructura antropológica y comparten unas preocupaciones vitales y comparten una forma de relacionarse con el mundo que emerge de maneras obviamente culturalmente distintas, pero que emerge en todas estas obras. Entonces, por supuesto que hay un diluvio universal en el Génesis y por supuesto que hay un diluvio universal en la tradición sumeria. Y si de pronto encontramos un diluvio universal en la tradición sínica, pues tampoco nos llamará la atención, porque en el fondo no se trata de una historia emparentada, no se trata de un tema compartido culturalmente, se trata de un reclamo a un problema que es mucho más fundamental y que tiene que ver con la crisis que supone la relación entre Dios y entre el hombre y Dios en un proceso culturalmente avanzado, ¿no?, de la civilización. Y yo creo que esto es lo que exige el Gilgamesh, que no nos acerquemos a él con unas gafas como especializadas de lector crítico, sino que tratemos de comprenderlo como seres humanos, como un texto que reclama nuestra humanidad, que exige que pongamos en juego nuestra humanidad, bueno, que yo creo que es tu forma de leerlo. No, y yo creo que es el sentido que tiene este ciclo. O sea, aquí no venimos a sumar más páginas a las maravillosas investigaciones filológicas y técnicas y arqueológicas de estas obras, sino decir, oye, ¿por qué merece la pena contárselo a mis hijos, que yo se lo cuento por la noche, o comentarlo y leerlo junto con los alumnos? Por esta razón. ¿Qué tiene que decirme a mí hoy? Exacto, claro. Pero es que fijaos si es actual este pasaje concreto que acabas de mencionar del diluvio, que hace 3 semanas hemos asistido a uno. Justo. ¿De acuerdo? O sea, cuestiones que podemos pensar, no, pero esto solo les pasaba a estos pobres sumerios que no tenían canalizados los ríos. Ja. Sí. Entonces, es que es la purísima actualidad porque, como decíamos, son los problemas que aquejan al hombre en cada momento. El dolor por la pérdida de un amigo, el amor no correspondido y cómo esta diosa monta en cólera cuando Gilgamesh le da calabazas. O sea, hay realmente una cantidad de pequeños motivos temáticos que son pues el pan nuestro de cada día y el problema fundamental del hombre a lo largo de los milenios, no ya de los siglos ni de las décadas, de los milenios, y me parece de una actualidad y de una frescura preciosa. Tengo que decir, en favor del alegato de Javier, de dejemos de lado las ediciones críticas. No, yo no he dicho que las dejemos de lado. No, pero bueno, sí. No, yo, en este caso, me encantaría que si tenéis ocasión escuchéis la versión de la traducción al castellano del Gilgamesh en podcast, porque la escuché el otro día, es muy breve, realmente lo que conservamos son menos de 2000 versos, se escucha en aproximadamente 45 minutos con una locución de una voz poderosa de hombre, es el podcast que escuché yo, y tiene una fuerza. La repetición, la literación, es verdad que es una traducción del inglés, de la versión normalizada de este monje. Quiero decir que lo que llega a nosotros es una traducción de una traducción de una traducción, pero realmente la composición de los versos, la incidencia de la riqueza del vocabulario es de verdad una auténtica preciosidad. Entonces recomiendo que además este tipo de composiciones que se crean para ser escuchadas, las escuchéis, o al menos si tenéis la versión crítica, la leáis en voz alta. A grito pelado en casa.
Sí, no, y además que de verdad que yo recomiendo mucho la versión de cátedra, que es la que tiene, vamos, he encontrado que tiene unas notas críticas maravillosas que te ponen en contexto, que te explican tal. Luego también encontré esta obrita de Franco D'Agostino, Gilgamesh o la conquista de la Hombre. inmortalidad, en Trota. Ujú. Está muy bien también, además te cuenta todo la intrahistoria de cómo se descubrieron las tablillas, cómo este empleado del British de repente se puso a jugar con el ninivita o el lenguaje que había, descifra unas cosas, descubre que menciona el diluvio, convoca a la Biblical Society a no sé qué. Bueno, es todo como un entramado súper interesante y divertido, y lo cuenta fenomenal aquí Franco D'Agostino en Gilgamesh, una conquista de la inmortalidad, aparte de meterte también en la cultura mesopotámica. Luego hay otros libros, también hay uno creo que está en Trota, de Joaquín San Martín, que se llama Gilgamesh, de Rey de Uruk, que también está muy bien. Yo me he enterado también de algunas cosas interesantes, de estos sabios que se han dedicado a aprender lenguas semíticas antiguas y se han metido con el ugarítico y han explorado todo esto, y gracias a ellos tenemos esta obra al final. Ujú. Porque además es una obra que se descubrió tarde, en el siglo XIX. Entonces estuvo como tapada, ¿no? O sea, abultada debajo de las ruinas. Sí que hay ecos del Gilgamesh en otras culturas. De hecho, hay una referencia ahí implícita en las Mil y una Noches. O sea, ha llegado, ¿no? Esos ecos. Pero la obra como tal la habíamos perdido. Esta obra, que es una obra, y por volver a lo que decía Victoria, literaria en su máximo esplendor. O sea, es de una belleza y de un juego tapada, ¿no? O sea, abultada debajo de las ruinas. Sí que hay ecos del Gilgamesh en otras culturas. De hecho, hay una referencia ahí implícita en las Mil y una Noches. O sea, ha llegado, ¿no? Esos ecos. Pero la obra como tal la habíamos perdido. Esta obra, que es una obra, y por volver a lo que decía Victoria, literaria en su máximo esplendor. O sea, es de una belleza y de un juego o sea, el lenguaje lo utiliza, las repeticiones, que es verdad que tienen que ver con la oralidad, pero también las fórmulas son bonitas, son bellas. Hay algunos versos que yo he buscado en varias traducciones porque estaba conmovido de la potencia, de la locuacidad que tenía, ¿no? De las imágenes que transmiten. O sea que sí, completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Y bueno, simplemente por contar algunas cosas formales, son 12 tablillas, aunque la historia empieza la primera y termina en la 11ª. La 12 es como un anexo posterior, parece ser, que nos habla de otra historia de estos mismos personajes, pero son 11 tablillas, son muy pocos versos. Y como es tan breve, yo he pensado recorrerla entera, ¿eh? Así como no podremos hacer lo mismo cuando hablemos de la Ilíada, yo creo que Gilgamesh se presta a recorrerla entera. Estupendo. E incluso ir leyendo pasajes como más fundamentales de cada momento. A mí me encanta cómo empieza. El primer verso es el que contempló el abismo. Entonces ahí nos presenta al personaje principal y se le llama así: el que contempló el abismo, los cimientos del país, el que conoció, en todo era sabio, Gilgamesh, el que contempló el abismo. Y sigue con esta presentación del héroe. Enseguida, además, hay un pasaje que me gustó muchísimo porque es como una alocución directa que el escritor lanza a sus oyentes, o el que recita, o en este caso Sinleki Unini, este escriba, el que le dice a la gente que está leyendo esta obra: observa ese parapeto que nadie podrá igualar, pisa ya la escalera de tiempos inmemoriales, acércate al Eana. El Eana era el templo de Ishtar en Uruk, ¿no? Es decir, está hablando de aquellas edificaciones que se decía que había hecho este rey. Mira las blancas murallas de Uruk, ¿no? Dice en un momento: ningún rey futuro, ni hombre alguno conseguirá igualar. Sube y por lo alto de la muralla de Uruk haz un recorrido, observa detenidamente su base, fíjate en su ladrillado. O sea, está hablando de algo que la gente podía contemplar, que la ciudad de Uruk llegó a albergar 80.000 personas, estamos hablando de la antigüedad, muy antigua, y vamos, una de las primeras grandes ciudades de la historia, que debería ser espectacular, una muralla impresionante que la gente se caería para atrás ¿no? Entonces está diciendo: fijaos, palpad, esto que tocáis, os voy a contar la historia de aquel que levantó esto, aquel que reconstruyó estas que aunque murallas, no consiguió la vida eterna, nos ha dejado este legado, ¿no? Para que ha dejado un legado que tú puedes experimentar. Lo digo porque al final termina con los mismos versos, hace de vuelta, nos retrotrae de vuelta al presente y nos dice: volved a contemplar estas murallas que este rey. Pero, y ahí viene lo interesante, cuando después de presentar al rey y de hablar de él presentarlo como un ejemplo, como un héroe, como un rey sabio, de hecho termina esta presentación
fantástica y positiva, él enaltecido por encima de los reyes, heroico portento de hermosura, aguerrido vástago de Uruk, búfalo que embiste, marcha al frente siendo el primero y detrás marcha siendo protección de sus hermanos. Es un dique poderoso, protección de sus tropas, corriente irrefrenable que abate murallas de piedra. Es decir, nos traslada del presente, ahora nos dice, bueno, al origen de la historia. Y vemos a este rey yendo el primero frente a sus tropas, fuerte, valiente, aguerrido, los siguen los suyos, vence a sus enemigos, abate murallas, pero sin embargo, no siempre fue así. Y ahí es cuando comienza la historia, que dice, bueno, pero es que este hombre, que ahora reconocemos por sus obras que era tan maravilloso, ojo, porque al comienzo, dice la historia, era distinto. ¿Cómo era este hombre? Pues era un tirano, ¿no? Dice, por el corral de Uruk andaba él, de un lado para otro. Se mostraba superior por su fuerza. Cual un búfalo, erguida estaba su cabeza. No tiene rival alguno, y en estas están sus armas. Y dice luego, en el pasaje número 66, ahora nos detenemos, en el juego de la bola eran alzados sus camaradas. Aterrorizados sin razón se hallaban los jóvenes de Uruk. No deja libre Gilgamés hijo alguno a su padre. Día y noche se muestra arrogante y violento. Gilgamés, rey de cuantiosas gentes. Él es el pastor de Uruk, el redil. No deja libre Gilgamés hija alguna a su madre. Y dice más adelante, de la hija del guerrero, de la prometida del joven, sus lamentos estaban escuchando las diosas. ¿Vale? Pues... Hay una cuestión importante que has recitado, pero que no hemos detenido. Gilgamesh está emparentado con los dioses. Sí. ¿No? O sea, es hijo de Uruk y luego es el amamantado por Lugalbanda, que es un rey heroico mitológico también. Y esto es genial porque habla de cómo desde el principio el hombre se comprende a sí mismo como no Dios, pero emparentado con Dios, como una especie de personaje que está en una frontera, en una situación límite entre el mundo y lo que está por encima del mundo. Claro, para nosotros que vivimos en esta sociedad tecnocientífica, ultramoderna, postmoderna, yo qué sé qué, pues claro, natural, si tenemos móviles y si tenemos de todo, pero esta gente se dedicaba a pastar, a llevar a las vacas a pastar, a cultivar, a construir murallas y poco más. Es decir, que la civilización llegaba hasta donde llegaba, ¿no? Y sin embargo, el ser humano se reconoce ya como semidivino. Sí. Y en Gilgamesh nos reconocemos nosotros, porque Gilgamesh es el héroe arquetípico y por lo tanto nosotros estamos de alguna manera en él. Sí. No estamos hablando simplemente de Gilgamesh como un personaje en tercera persona radicalmente distinto. No. De hecho, es como la mediación es el espejo en el que nos estamos viendo y es la mediación por la que nosotros comprendemos nuestra relación con el mundo, que es esa situación extraña de casi divino ni propiamente mundano, ¿no? Sí. De hecho, la cosmogonía babilónica, en el Numa Elis, ahí se dice que los hombres están hechos de la sangre de un demonio, ¿no? Del barro, hechos por un dios, pero con la sangre de este Kingu, que era una especie de demonio que fue vencido por Marduk. O en Egipto también, el otro día también leía un texto no sé si está en el libro de los muertos, no me acuerdo dónde, donde se habla de que los hombres, esto es un mito muy antiguo, que habla de los hombres hemos nacido de las lágrimas de Ra, ¿no? Entonces, al final es una especie de lo animal y lo divino, ¿no? Mezclado ahí, pero también algo trágico también tiene, ¿no? Porque esto de ser descendientes de un demonio, o de la sangre de un demonio, o de las lágrimas del sufrimiento de un dios, pues no deja de tener también ese elemento trágico que vamos a ver que luego tiene cabida. Pero es verdad que es esa aspiración del hombre a algo más, a acercarse a los dioses desde la condición mortal, desde la condición animal y enraizada en la tierra. Y es a intentar explicarlo, incluso no solo de los mitos, sino dejándolo por escrito, que hemos sido capaces de hacer estas murallas, que mira cómo hemos doblegado el río y que mira cómo brilla el oro. Y además en esta introducción que hace el escriba, es precioso porque muchas veces mencionamos este juego de espejos que hace Cervantes con el manuscrito encontrado y es que este sacerdote también, Cervantes no conoció Gilgamesh seguramente porque no se había descubierto todavía las tablillas, pero es el mismo recurso que utiliza este sacerdote. Y si vamos a la piedra angular y abrimos el cofre, encontramos la tablilla de lapislázuli y empieza a leer la historia. Bueno, y además para darle verosimilitud también y para adentrarnos y
Luego Sí, sí. está, no me voy a meter, pero tenemos que dedicar un Dalroy a hablar del hombre como animal lúdico por la mención al juego de la bola. Bueno, pelota. a ver, hay una discusión académica porque el término acadio es puku. Sí, Entonces, en un momento dado, por ejemplo, de Agostino dice que el puku tiene que ver con una especie de tambor de cuero, entonces vendría a ser que Gilgamesh está todo el tiempo llevando a los jóvenes a la guerra y no los deja en paz y los obliga a luchar. Pero luego parece más bien que lo último que yo he leído, por ejemplo, de Joaquín San Martín o de la propia introducción de Rafael Zamudio, hablan más bien de que el puku sería algo así como una especie de polo iraní o de juego de hockey sobre hierba, ¿no? Una cosa por el estilo, donde se le pegaba una pelota con un palo, con un mango muy alargado y tal. Entonces, claro, la interpretación es muy graciosa porque si él y sus colegas eran alzados por los jóvenes de Uruk, es que utilizaban de montura a los jóvenes de Uruk. Es una forma de hablarnos que este tío era un tío que hacía bullying, era un bully, ¿no? O sea, pero que un matón. en cualquier caso es significativo que hablamos de civilización y hablamos ya de un contexto en el que se juega. Y eso, bueno, sí. sucede también en la Ilíada, ¿no? En la Ilíada hay juegos. Sí. Y no es que tú digas, bueno, se los inventaron. Son sagrados, además. Sí, y están institucionalizados. O sea, no se los están inventando así de pronto. No, estos son costumbres que vienen de antiguo. Entonces, lo cual es muy significativo, ¿no? El ser humano, desde el primer momento del que tenemos nosotros noticia, escrita al menos, tradición escrita, el ser humano jugaba. Y esto da para otro Al menos el ser humano varón. ¿No? A la bola, al fútbol, a la Champions. Sí. Aquí, y de hecho, a ver, que es una tragedia, porque este es el rey, el que debería ser el pastor, ¿no? Uruk se compara a un redil de ovejas, ¿no? Entonces, el que debería ser el pastor, que es un típico título de los reyes semitas, ¿no? Debería estar velando por sus ovejas, por su pueblo, y sin embargo abusa de ellos, abusa de los jóvenes, los tiene aterrorizados, es arrogante, ¿no? Y al mismo tiempo dice, y a las chicas, pues, bueno, se acuesta con todas, ¿no? No deja ni una con cabeza. Entonces las mujeres las jóvenes, no deja hija alguna al guerrero, hija alguna al marido, al padre. O sea, es un hombre que realmente yo cuando leo esto y lo explico a los alumnos, digo siempre que tenemos un ser humano que está incapacitado para la vida social. O sea, él que debería ser el rey y el ejemplo, está incapacitado porque no tiene delante un prójimo. El otro simplemente es un medio para sus fines. O sea, él quiere entretenerse, pues empleo al otro para burlarme de él, para golpearlo a mi gusto, tal. O veo una chica que para descargar mis pasiones sexuales, pues, ¿no? Entonces, de repente, el otro se convierte simplemente en un objeto de mi disfrute. Sí. Entonces, no tiene un prójimo. Lo cual es muy interesante porque vamos a ver que la obra es una obra de iniciática. Claro. Nos ofrece un camino de iniciación, de descubrimiento del valor de la comunidad, del bien, de los valores. Entonces, claro, todos somos un poco Gilgamesh en la adolescencia, cuando estamos centrados en nosotros mismos, en nuestro ombligo, ¿no? En la primera infancia. O sea, yo siempre le digo a uno de mis hijos, a Felipe, le digo, tío, es que no tienes empatía, siempre estás pensando en que lo que tú quieres ser, lo que tú... Bueno, porque es normal, es un proceso, ¿no? De la conciencia donde tenemos un momento de ser nosotros el centro del mundo, el ombligo del mundo, el ónfalos, el axis mundo, y somos nosotros. Pues no, esto es un problema, ¿vale? ¿Cómo hacemos para salir de ese estado? El poema sigue, las mujeres de Uruk se quejan ante las diosas y en un alarde de feminismo primitivo crean estas diosas, la diosa Aruru, la diosa madre, crea a Enkidu. Enkidu o Enkidu, que es este otro héroe, el otro protagonista de la gran obra, que dice así, en la estepa ella, se refiere a la diosa madre, creó a Enkidu, el héroe, un retoño del silencio, nudo fortalecido por Ninurta. La totalidad de su cuerpo estaba cubierta de pelos, tenía anudados los cabellos como una mujer. Él no sabe ni qué son las gentes ni qué es un país. Unos harapos viste como Shakán, Shakán es el dios de los animales, el dios de lo salvaje, ¿no? En compañía de las gacelas mordisqueaba la hierba. Junto a la manada en los abrevaderos se apelotonaba, en compañía de las bestias su corazón se regocijaba con las aguas. Es un hombre bestia. Otra forma de hablar de la niñez, ¿no? Cuando uno ve a un niño comer de 2 años, pues dice, animal, toma este cubierto, ¿no? Y poco a poco lo va civilizando. Pues aquí tenemos a Enkidu, que es el otro protagonista, y es un salvaje. Tampoco está capacitado para la vida social. Es muy bonito, además, que el contrapeso que proporcionan los dioses como solución a la tiranía de Gilgamesh es
un ser primitivo, un buen salvaje, que realmente siendo un animal o teniendo más parte animalesca que humana, va a contrarrestar lo que de animal tiene también Gilgamesh, porque realmente lo que le ocurre a Gilgamesh es que no controla sus instintos más animales, ¿no? Ve a una chica y o sea, quiero decir, no es capaz, efectivamente, como un adolescente, ¿no?, de sujetar sus pasiones, ¿no?, sus vicios. Sí, de dominarse, de un autodominio. Es como, si lo piensas, es como el espejo de Gilgamesh, en cierto modo, porque es también un poco como lo contrario. Exacto. Gilgamesh está incapacitado para lo social a pesar de estar civilizado, ¿no? Porque participa en una civilización, comprende las cosas, conoce y demás. Sabe lo que es un país. Como justo. En cambio, este hombre más bien es como la representación del mito del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Que no está capacitado para la vida social porque es un salvaje y, sin embargo, está junto a las gacelas mordisqueando hierbas, junto a la manada, en compañía de las bestias, su corazón se regocijaba con las aguas. O sea, que te da la sensación de que es un tipo con buen natural. O sea, mientras está animalizado, está en potencia. Efectivamente, pero mientras el Gilgamesh hay un como desorden moral a partir de su civilización, en cambio en Enkidu es al revés. A partir de su no civilización parece que hay una tendencia hacia un orden moral y, en cierto modo, yo creo que por eso también van a encajar las piezas del puzzle. Totalmente. La historia, de hecho, nos va a llevar a ese encuentro donde esos alter egos se vayan a mirar como en un espejo, ¿no? Pero hay un proceso que se da primero en Enkidu. Ese proceso civilizador se va a dar en Enkidu. Entre medias aparece una figura que es un cazador, que a mí me encanta porque es el tema del umbral, de los intermediarios, ¿no? De un Hermes ahí, que es un mensajero. Porque es un cazador, que los cazadores, claro, no hay que imaginarse aquí a un señor de la nobleza con un rifle y un elefante en sus pies, sino más bien a un trampero, a un tío que malvive, que duerme ahí lo salvaje, que está a medio camino entre lo salvaje, lo desconocido, lo caótico y la ciudad. Entonces, que tiende sus trampas y luego vende sus pieles de ardilla ahí en los mercados. Entonces, es una persona que habita en los dos mundos. Y esa persona que habita en los dos mundos, el cazador, es el primero que va a reconocer a Enkidu, ¿no? Lo va a ver y se quedará aterrado, dice, ve algo inhumano, ve algo sobrenatural, ¿no? Entonces, finalmente, para hacerlo rápido, va a correr y se lo va a decir a Gilgamesh. ¿Y qué le va a decir a este narcisista adolescente egocéntrico? Pues le va a decir, oye, que he encontrado a un tío más fuerte que tú, básicamente, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a una persona como Gilgamesh arde en deseos de enfrentarse a Enkidu y vencerlo. Él quiere que se dé el encontronazo para superarlo. ¿Cómo que hay alguien mejor que yo? ¿Cómo que hay alguien que es más admirado que yo? ¿Vale? Para este tío que está... Entonces ingenia una trampa para Enkidu y es: voy a atraerla a la ciudad, porque si está en lo salvaje yo no puedo ir allí ni no lo voy a encontrar. ¿Cómo haré para...? Y entonces envía a una mujer. Como esto yo os he contado, que esto se lo cuento a mis hijos por las noches, yo siempre digo que envió a la princesa Samhat. La princesa Samhat es una prostituta que envía el rey a seducir a Enkidu y llevarlo, ¿no? Probablemente tenga que ver con algún rito de la prostitución sagrada que existían allí, en el templo de Ishtar, además, de Ishtar y tal. Entonces, en cualquier caso, va Samhat con el cazador y allí, al aparecer Enkidu, se quedan los dos y tienen un encuentro sexual, pero que me parece muy interesante lo que ocurre después, ¿vale? Porque aquí es como el primer reconocimiento de un otro que se da en Enkidu. O sea, Enkidu entra en el mundo a través del reconocimiento de la mujer como un otro, ¿vale? Distinto pero común. Dice: una vez que se sació del placer que ella le proporcionaba, dirigió de nuevo su rostro a su manada. Las gacelas vieron a Enkidu y echaron a correr. La manada de la estepa se alejó de su contacto. Había manchado Enkidu su cuerpo tan puro. Rígidas habían quedado sus rodillas al tiempo que huía su manada. Mermado quedó Enkidu. En su correteo no era ya como el de antes, pero él poseía discernimiento. Amplio era su conocimiento, ¿vale? A mí me parece esta escena muy chula porque me recuerda mucho al Génesis. Adán también está perdido, está solo con los animales. Le ha puesto nombre, ¿no? Se conoce ese momento, pero se siente solo, no ha sido reconocido como un yo en cierto sentido, le falta un tú. Y ese tú se lo da Eva, ¿no? Que sale de su costado. Aquí se produce algo parecido. Enkidu es un animal, está perdido allí hasta que conoce a Samhat. Hasta que la conoce, y además que la Biblia también conocer es encontrarse con la mujer, pues aquí la conoce
y descubre que él ya no pertenece al mundo de lo animal, sino que él está en otro estadio, ¿vale? Por eso esto de posee discernimiento, amplio era su conocimiento. Y además hay una cosa que dice el texto, no lo tengo aquí en esta selección, pero está aquí en el completo, que es que enseguida se sentó debajo de Samhat. Y Samhat le empezó a enseñar. Y ya Samhat le empieza a enseñar con la palabra y lo empieza a instruir y le empieza a hablar y a enseñar el lenguaje y, entre otras cosas, se hace como hacemos con los niños, les contamos historias. Pero fíjate que es muy razonable que sea una prostituta, precisamente porque si, de no ser una prostituta, Gilgamesh le habría mandado a Enkidu la semilla de la civilización, porque de la unión del hombre y de la mujer surge la familia, y la familia es la base de la civilización, la base de la tribu, ¿no? Entonces, en vez de estar tendiéndole una trampa para tratar de traerlo a su ciudad, le estaría dando la herramienta y la semilla para fundar una nueva ciudad independiente. Porque esto es interesantísimo. Yo creo que de esto tiene conciencia el poeta, ¿no? Que la civilización viene sobre todo por el papel mediador de la mujer, es decir, que la civilización depende de la familia y la familia depende de la mujer, que es la que da estabilidad, que es la que da la que genera el vínculo de la tradición, la que permanece de alguna forma en el hogar, sí, y es la que es capaz de dar vida. Y la que acoge al que viene de fuera, que es también una simbología muy propia de la feminidad. Y la que da la vida, sí, ¿no? Sí. O sea, de ella depende la vida de la tribu y la vida de la civilización, de su fertilidad, de la fertilidad. Sí. Entonces, y por eso tiene que ser una prostituta. Sí, no, además más adelante, no lo vamos a leer porque sería ya leer todo, pero hay en la maldición de Enkidu, más adelante hay una maldición donde se pone en evidencia y el lector descubre las formas de prostitución en la antigüedad, porque se hablan de varias formas, hay varias como formas de prostitución, y la absoluta condena de la mujer que se dedica a la prostitución. Es una mujer que está desarraigada, que las mujeres rechazan, que no puede tener familia, o sea, claro, todo esto que tú dices surge luego, o sea, que sí que tiene mucho sentido que esto sea una trampa, ¿no? Sí. De hecho en ese fragmento que dice que no vamos a leer, en la maldición, dice que tu hogar sea la pared de una taberna. Sí. Que es terrible. No se puede desear un mal peor, ¿no? A un enemigo. Luego se retracta, porque estaba sufriendo. Sí. Pero eso es verdad que la piedra clave en este encuentro que tiene con la prostituta es fundamental cómo aprende a hablar. O sea, de repente se civiliza o pasa a ser parte de ese pueblo que no va a ser una ciudad ajena, una civilización ajena, a través de la palabra, porque dicen también en un momento del poema que deja de entender el lenguaje de los animales. Él se comunicaba con estas gacelas con las que correteaba y pastaba y demás, y cuando se gira a ellas lo miran asustados aquí, y se van, porque no lo entienden, ya no entienden lo que les dice. Dice, dirigió de nuevo su rostro a su manada, las gacelas vieron a Enkidu y echaron a correr, ¿no? Se van. Ya se rompió el reconocimiento, porque ya es otra cosa. Es muy bonito. Luego también hay un verso que a mí me conmovió mucho, porque en ese momento, cuando ella le empieza a descubrir el mundo, mediante estas historias, le habla de Gilgamesh, le habla de Uruk, le habla del palacio, le habla de tal. Y Enkidu, escuchando esto, dice en un momento, yo he buscado dos traducciones distintas, una de ellas dice, su corazón se estremeció, ansiaba un amigo, y la otra traducción dice, su corazón ahora sabio buscaba un amigo, que es la traducción que dice Samudio, ¿no? Pero su corazón se estremeció, ansiaba un amigo, claro, porque aquí Enkidu ya está civilizándose, ya está empezando a entrar en la humanidad, y ahora lo que quiere es un amigo. ¿Y un amigo qué es? Es una lección de libertad, ¿no? Entonces ya está aspirando a la libertad. Él quiere ser un ser humano total, que es un ser humano libre. ¿Quién es libre? El que tiene amigos. El que puede fundar relaciones basadas en la elección, en escoger a alguien y en tener una relación que es absolutamente libre, que ya no es servil, que ya no es... ¿Vale? Entonces me parece muy, muy interesante. Por ir más rápido... Gilgamesh, al mismo tiempo hay como un traslado, ¿no? La cámara se traslada al palacio y nos cuenta que Gilgamesh está soñando, sueña además con que los astros caen sobre la ciudad de Uruk y van a dejar como una huella, ¿no? Está una premonición de lo que va a venir, porque ya sabemos que se van a encontrar estos dos personajes. Hasta que se encuentran. El proceso civilizador de Enkidu sigue porque Samhat lo lleva a vivir con los pastores
y allí Enkidu bebe cerveza, que es la bebida nacional del mundo mesopotámico, y come pan en una mesa con los pastores. Entonces esa comida también liberal, donde uno se alimenta no ya de las hierbas del campo, sino de la ciencia humana, de este conocimiento que se ha ido transmitiendo durante miles de años, y es la elaboración del pan o la cerveza, que lo terminan de civilizar. Se viste ya, come, pero un día encuentra un hombre que está caminando, está yendo a Uruk, vestido bien vestido, que sorprende a Enkidu. Enkidu le pregunta a Samhat, ¿eso qué es? ¿No? Siempre está como los niños pequeños, ¿eso qué es? Entonces hablan con él y les dice que está yendo a una boda, pero que va muy triste porque ahí hay un rey, que es un tirano, que reclama la primera noche de la novia. ¿Quién es este rey? Pues ya sabemos que es Gilgamesh, el tío que no tenía, vamos, no se cortaba un pelo. Así que Enkidu, que ya está civilizado, pues su sentido de la justicia clama al cielo, dice, pues yo voy a detener a este señor, y se dirige a Uruk y se pone en la casa nupcial. Lo cual es genial, porque la casa nupcial es seguramente el lugar de ceremonias religiosas donde se une el hombre y la mujer, y Enkidu se pone justamente en la entrada. Y cuando va a entrar Gilgamesh, le pone la patita, ¿no? Y no lo deja pasar. Entonces esa es una pelea de adolescentes ¿no? de la ESO, típica, que cualquier profesor de la ESO lo ha visto, donde uno quiere entrar y el otro no lo deja entrar. ¿Hasta qué pasa? Pues que se lían a golpes. Dice, Enkidu en la puerta de la casa nupcial atravesó sus pies. No permitía a Gilgamesh entrar. Se agarraron el uno a otro en la puerta de la casa nupcial. Se batieron en plena calle, la calle principal del país. Temblaron las jambas de la puerta, el muro se estremeció. Se agarraron y como un toro doblaron sus espaldas. Se arrodilló Gilgamesh, en la tierra estaba su otro pie, se apaciguó su furor y se retiró. ¿Vale? Y aquí me parece un momento clave de la historia, un momento de anagnórisis, diríamos algo así, ¿no? De donde hay una verdad que se descubre, porque es cuando realmente surge la aparición del prójimo, del otro. Es cuando, ¿no? Además, la forma en que lo describe a mí me parece fabulosa, porque están así, ¿no? Están luchando, empujándose mutuamente, y de la fuerza, o sea, de repente Gilgamesh encuentra a alguien que se le resiste, que le dice, tú no me vas a utilizar como tú quieres, tú no me vas a emplear como un medio para satisfacer tus pasiones o lo que fuese. Yo te ofrezco resistencia. Esa resistencia hace que Gilgamesh tenga que él mismo hacer un gesto de arrodillarse para contener la fuerza de Enkidu. Se arrodilla con un pie, entonces queda como en una actitud de reverencia, postrado ante el otro. ¿Vale? Entonces un dejar que el otro entre en mi vida. O sea, eso es el verdadero descubrimiento del otro. Entonces yo me tengo que hacer una herida, hacer una fuerza en mí mismo para dejar que habite dentro de mí otro, el amigo, ¿no? Y ese es el gran descubrimiento de Gilgamesh. Y el descubrimiento de su propia insuficiencia. Un hombre que está acostumbrado a salirse con la suya siempre y que de pronto descubre que no puede. Claro. ¿No? Y esto le sitúa en una posición de vulnerabilidad, de dependencia frente al otro. Y ahí surge la oportunidad. Cuando tú estás por encima, eres un tirano, claro. no se da la oportunidad de que se dé la sociedad, porque no se da la oportunidad de la verdadera dependencia. En cambio, cuando tú reconoces, porque lo descubres, que hay alguien más fuerte que tú, que hay un otro que te frena, que te pone límites, claro. Entonces descubres una oportunidad para esa dependencia. No se deja manipular, no se deja efectivamente, ¿no? Cosificar, objetivar. O sea, es una resistencia que aquí aparece física, pero que entendemos que es una resistencia espiritual a la... Y con todo lo que supone, porque claro, si tú lo piensas, que esto también es muy del proceso de iniciático y de maduración, que pensamos que somos el ombligo del mundo, como tú decías, que estamos en el centro, que nosotros nos cocinamos nuestra propia vida, nosotros somos los maestros de nuestro destino, y en la vida adulta una buena parte de ese proceso de maduración consiste en captar, aceptar e integrar la estructura del don. Lo que sustancialmente somos hechos, más que hacernos. Claro. Y esto es un momento de profunda crisis y de profunda revelación, es el momento de conversión. Claro. Que de hecho, más adelante vamos a ver que inmediatamente supone el reconocimiento. Es inmediatamente, de partir ese reconocimiento, pues Gilgamesh se va triste y va a Enkidu, le da un abrazo, le dice, tío, seamos amigos, y ya se empieza el colegio. Pero ¿no? es que Enkidu, siendo tan animalesco como nos lo presentas al principio, es el primero que descubre esta necesidad, esta vulnerabilidad que te proporciona al final el amor, su corazón. Ahora sabio, buscaba un amigo, al final esta libertad
te lleva al amor. O sea, realmente esta amistad de la que han corrido también ríos de tinta es la manifestación primera del amor y se da cuenta primero en Enkidu. Y luego es en este postrarse que hemos dicho, cuando Gilgamesh se va triste porque se da cuenta de que no está completo. Le falta algo, lo han doblegado. En este caso, alguien totalmente ajeno, sin que él supiera que era su contrapeso, ¿no? Y que lo habían creado los dioses precisamente para que se humanizase todavía más. Y es preciosa esta escena cuando finalmente se hacen amigos para toda la eternidad. Sí, ¿no? sí, no, y además lo primero, a partir de entonces se produce un giro en la historia y la historia comienza realmente, porque la gesta heroica comienza aquí. Es en esa amistad donde entienden que tienen que hacer algo por Uruk, algo también para dar gloria y fama a sus nombres y a esa amistad que de repente se sabe como, ¿no? Que es el momento de la juventud, ese éxtasis de la juventud, que te puedes comer el mundo y que sales adelante, que, ¿no? Que tienes ya ya empiezas a saber quién eres porque el otro te lo ha descubierto y entonces te lanzas a conquistar el mundo y es lo que hacen los amigos. Y entonces van a hacer una serie de hitos, el mayor de los cuales consiste en doblegar, en acabar con el monstruo que custodia el bosque de los cedros, que es un tal Umbaba, que es una figura mítica que devoraba a los hombres, que no dejaba a los pobres ciudadanos de Uruk coger madera que tanto necesitaban ahí del Líbano. Entonces, bueno, pues abren una ruta hacia el Líbano, que también es un mito etiológico del camino, y llegan hasta Umbaba, derrotan al monstruo, y ahí en esa especie de hemos conseguido ensanchar los límites de lo humano, que es lo que hacen los héroes, marcan un récord de las Olimpiadas, o sea, ensanchan las posibilidades de lo humano. Al vencer Umbaba, pues sucede el primer acto de ibris, ¿no? de que el hombre se olvida que también está hecho de sangre de un demonio o de tierra y cree que es un dios, ¿no? Porque en ese momento comete un sacrilegio a Enkidu y tala el árbol más alto del bosque. Y es que ese bosque era el jardín privado de los dioses, ¿no? Allí estaba la montaña sagrada, donde el Olimpo de los dioses de Mesopotamia, y entonces, de alguna manera, comete un sacrilegio en el jardín de Enlil y de Anu y de todos estos dioses del mundo de Uruk, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues para compensar esto, fabrican una puerta que probablemente la gente podía contemplar en la época que leía el texto, que envían al templo de Enlil, ¿no? Entonces el templo de Enlil, la puerta del templo de Enlil habría sido tallada por estos dos héroes en compensación por ese acto de sacrilegio, ¿no? Vuelven los héroes, ya después de muchísimos trabajos, vuelven hechos polvo, tal, y se produce una cosa muy interesante, que es que la gente los recibe como héroes que son, quieren celebrar una fiesta, y el señor Gilgamesh va a su palacio, se pega una buena ducha, se deja pipí cucú, ¿no? Como decimos en Argentina, se deja hecho un pincel, y cuando sale frente al palacio, normalmente en el mundo de Mesopotamia, está el gran templo. En el caso de Uruk es el templo de la diosa Ishtar, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa de las pasiones, la diosa de la sexualidad. Y entonces, bueno, es una mujer además muy enamoradiza, que tiene muchas historias trágicas amorosas, y pues ella se enamora del rey, allí viéndolo tan perfecto, en pleno esplendor de su juventud, y le dice a Gilgamesh, ven aquí, sé tú mi esposo, tiene como un rapto, le ofrece el mundo, le dice que va a gozar como ningún hombre ha experimentado el amor, y Gilgamesh entonces se da el lujo de despreciarla. Pero a mí me interesa remarcar que el desprecio viene por lo que o sea, está justificado. Y es que Gilgamesh en ese momento empieza a airear, a decir públicamente, a decirle, mira, yo no me voy a casar contigo, yo no me voy a unir a ti aunque me prometas el mundo, porque así tratas tú a tus amantes. Entonces empieza un recorrido por los mitos de Ishtar, los mitos trágicos, donde a un amante lo convierte en un árbol, al otro lo vuelve loco, al otro no sé qué. Entonces, claro, ¿quién es Ishtar? Pues es una mujer que se encapricha con un mortal, lo utiliza hasta que se cansa y se deshace. Básicamente lo que hacía Gilgamesh antes de descubrir al prójimo. O sea, es un amor sin prójimo, es decir, no es un amor, es un abuso, es un uso. Un uso y un abuso, ¿vale? Del otro. Entonces Gilgamesh dice, yo no quiero ser eso. La diosa evidentemente aquí se airea, aquí tenemos otro arquetipo de la señora enfadada, que es muy peligroso, porque esta mujer va a ir a decirle amenaza a toda la corte celestial de que si no le entregan el toro celestial, el toro celeste, para matar y destruir Uruk y acabar con Gilgamesh,
ella va a provocar una especie de apocalipsis zombie, porque va a hacer que los muertos salgan de sus tumbas y devoren a los vivos, y entonces dicen, calma, calma, mujer, toma, toma, llévate aquí al toro celeste, y que acaba con Gilgamesh. Así que tenemos el segundo momento heroico, muy, muy rápido. El toro, pues nadie lo puede refrenar, los jóvenes de Uruk no pueden enfrentarse a él, y se produce una especie de toreo antiguo, de plaza de toros, en el cual Enkidu tampoco puede, pero junto a Enkidu y Gilgamesh consiguen derrotarlo. Enkidu lo coge por detrás y Gilgamesh finalmente lo atraviesa, y además la imagen es muy explícita, es muy... Es un rejón. Sí, totalmente. O sea, parece una plaza de toros. Y finalmente, en ese momento que han vencido ya la amenaza total de destrucción del mundo, de vuelta a los héroes han estado a la altura, y tenemos el segundo momento de Ibris, donde ahora sí, sin justificación alguna, Enkidu insulta a la diosa. ¿Vale? La insulta, le dice que si la coge le va a hacer lo mismo que le ha hecho al toro, y bueno, la cosa se desmadra un poco, y sucede ya el clímax de la historia, uno de los grandes clímax que tiene, que es que al día siguiente Enkidu enferma y pasan unos días y Enkidu muere, ¿no? Ahí es en ese momento de la enfermedad, del sufrimiento, es cuando Enkidu maldice su suerte, y echa unas maldiciones terribles a la gente, a todos los intermediarios que habían constituido su historia, porque maldice al cazador, primer intermediario, maldice a Samhat, segunda intermediaria, y maldice a Gilgamesh. Y ahí es el dios el que tiene que intervenir, el dios que ha sido testigo de la gesta heroica, que es el dios del sol, Shamash, que le dice, espera, Enkidu, si tú maldices esto, lo que estás maldiciendo es la totalidad de tu vida. Tú tienes vida y tienes biografía precisamente por las personas con las que te has vinculado, aunque hoy tu vida acabe, ¿no? Entonces, mejor bendícelas, porque si tú tienes una vida y un reconocimiento y tienes un nombre y no eres un animal perdido en la manada, es por estos que tú has maldecido. Así que Enkidu bendice a cada uno de estos personajes. Sí, es espectacular mi tema, llama así, ¿no?, a los motivos temáticos que aparecen en los mitos, en el que vemos el pecado como origen de la muerte también, ¿no?, como una enfermedad real, en este caso física, y este pecado que Enkidu, bueno, el pecado más grande, ¿no?, que quizá es insultar a la diosa, ¿no?, aunque previamente había sido un sacrílego y había, por así decirlo, transgredido todas las normas, ¿no? Y realmente muere además entre terribles sufrimientos. Es una preciosidad comprobar de qué forma también esto está muy arraigado, ¿no?, en todas las tradiciones, porque el pecado al final del alma no deja de ser, ¿no?, una repercusión en el propio cuerpo, en nuestra carnalidad, y él sufre además terriblemente. Y es precioso también cómo en ese horror, en esa desorientación absoluta, sigue pecando, y tiene que intervenir el Dios, ¿no?, para recordarle que todo lo bueno que ha experimentado en su vida precisamente se lo han dado a los mismos que está maldiciendo. No sé, o sea, me parece pues un final muy trágico, en este caso para Enkidu, que era el salvador y el que había puesto orden en toda esta vida desordenada de Gilgamesh, este final aparentemente tan trágico. Y luego hay otra cosa que nos hemos saltado un poco antes, pero que para mí es fundamental y que está en todos estos grandes cantos, que es la cuestión de la justicia. O sea, el decir, es que talo el árbol y hay una injusticia, y hay una injusticia que tiene que ser subsanada, porque si no, las cosas acaban mal. Y esto está en el corazón de las civilizaciones antiguas, porque está en el corazón del ser humano, ¿no? Hay una lógica de distribución de los bienes que no tienen solamente que ver con los bienes económicos de subsistencia de las familias, sino que tienen también que ver con los bienes universales, con el mundo, y también con los dioses. Entonces, claro, si yo talo un árbol sagrado, tengo que construir una puerta para el templo, ¿no? Porque son como un bien que yo quito de carácter divino, lo tengo que subsanarlo, tengo que pagarlo con otro bien de carácter divino. Claro, el problema es que cuando tú ofendes a una diosa, cuando tú maldices a una diosa, ¿cómo se puede subsanar eso? Y esto a mí me parece brillante que aparezca desde este primer canto, o sea, desde el de Gilgamesh, porque evidencia que hay una desproporción estructural entre lo divino y lo humano, y esto aparece en la conciencia del ser humano desde el origen. Has hecho algo que no eres capaz de reparar, que está más allá de tu capacidad.
¿no? Y esto lo veremos también en la tradición homérica y en las tragedias, ¿no? Por ejemplo, con el Prometeo encadenado. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, tú no puedes satisfacer el pecado que has cometido. Y por eso hay una hibris que es gravísima, gravísima porque atenta en contra de la naturaleza del orden del mundo, ¿no? Tú no estás hecho para maldecir a los dioses. Y por lo tanto has contravenido una ley primordial, fundamental, y ahora tienes que acarrearte, las consecuencias pues son las que son, ¿no? Sí, sí, y sobre todo lo que tú dices que me gusta es que no puedes pagarlo. O sea, que nada de lo que tú hagas puede compensar, ¿no?, ciertas faltas. Esquilo dirá que solamente un dios puede compensar. El hijo de un dios. El hijo de un dios sí. puede compensar, ¿no? Pero no nos vamos a meter por ahí. Sí, Hércules lo dejamos para otra cosa. Sí, bueno. y las imágenes que hay ahí. Luego, bueno, entonces muere Enkidu y ahí se produce también, se produce para mí el gran descubrimiento de la humanidad. O sea, una de las claves del humano. Y es el canto del lamento de Gilgamesh. Que a mí yo cuando lo leo me dan ganas de cantarlo, ¿no? Porque es que es tremendo. Ahí se desgarra las vestiduras, se llena de ceniza, ¿no? Hace un gesto como de verdaderamente de haber perdido algo fundamental, radical, y empieza un lamento que es muy largo. Yo voy a leer simplemente algunos fragmentos. Dice: que las sendas, Enkidu, del bosque de los cedros te lloren noche y día, que te lloren las cumbres de montes y colinas, plañan las praderas como tu madre, que te lloren el boj, el ciprés, el cedro, en cuya espesura tantas veces nos habíamos introducido con desidio rojo, que te lloren el oso, la hiena, la pantera, la onza, el ciervo y el chacal, el león, el búfalo, el venado, la cabra montés, el rebaño y los animales de la estepa, que te llore el sagrado río Ulaya, por cuyas riberas tantas veces altivamente anduvimos, que te llore el puro Éufrates, cuyas aguas de los odres tantas veces hemos ofrendado libación, que te llore el campesino sobre su surco, el cual ensalzará tu nombre con una dulce tonada campestre. Oídme, jóvenes, oídme a mí, oídme, ancianos de Uruk, oídme a mí, también yo por Enkidu, mi amigo, lloraré. Y luego hay una frase que a mí me conmueve, porque es como si lo cogiera de la solapa al muerto, ¿no? Al amigo muerto, y le dice: ¿qué es ahora ese sueño que de ti se ha apoderado? Que me quedaste inconsciente y ya no me escuchas. Y a mí esto me parece un momento culminante de la poesía, de la lírica, de no sé cómo llamarlo, porque tiene algunos ecos con la elegía de Ramón Sige, o sea, con poemas más nuestros, porque me parece que es la descripción perfecta de lo que es la muerte. La muerte no es solamente un hecho biológico, sino es el derrumbe de un mundo de relaciones, de una red de relaciones que de repente ha perdido todo, ¿no? Y por eso humaniza los espacios que han compartido los amigos. O sea, el hecho de que le diga a los animales que lloren, que hagan un gesto propiamente humano, que le diga al río, que le diga al camino, es decir, el mundo es mundo por la presencia del amigo, de repente se ha transformado en otra cosa. O sea, ha quedado iluminado, ha quedado colorido, sino que es un espacio vacío, homogéneo, neutro, profano. Todo tiene o sea, como que hay un mundo en la medida que ahí han transcurrido vidas, han transcurrido relaciones que la han sentido, ¿no? A mí me recuerda mucho esto a una frase que hace suya Julián Marías cuando murió su mujer, una frase de García Lorca que dice, ¿no? Yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, ¿no? Claro. Es esta idea de que mi casa es ya mi casa. Ha muerto la parte de Enkidu que también contemplaba el río, que también cazaba animales, que también... O sea, lo que habían hecho juntos, la vida compartida, ya no es mundo, sino la muerte amigo. no es un mero proceso biológico, exacto. La muerte es mucho más trascendente, implica que algo que llenaba infinitamente todo ese espacio de sentido, de pronto ya no está. Sí, y por lo tanto hay un vacío que es de significado, que es mucho más profundo, que es mucho más radical. Y esto es lo que está experimentando. Nos habla también de que verdaderamente lo que hace Cosmos, lo que cosmiza realmente es el amor, o sea, lo que realmente hace que el mundo sea mundo y no simplemente un mecanismo en el cual uno, ¿sabes? O sea, lo que hace habitable el mundo es eso, es la relación, es el querer que tú existas, ¿no? O sea, el querer que tú estés. Pero lo que es precioso, si nos damos cuenta, es que este contrapeso que era Enkidu en un principio del poema para humanizar a Gilgamesh, lo consigue realmente cuando muere. Cuando muere Enkidu, él se da cuenta de todo el recorrido que habían hecho y llora realmente. Y llora y se lamenta y se rasga las vestiduras y se cubre de ceniza. Y aquí comienza realmente su proceso, bueno, esto lo vamos a ver ahora a continuación, de aceptar que es realmente un hombre
¿qué es ser realmente un hombre? Pues ser realmente un hombre no solamente es amar, sino también sufrir, tener límites que te proporciona ese amigo que es el otro, en el que te miras, en el que te reflejas, al que añoras y al que lloras, y sobre todo aceptar, como veremos posteriormente, que eres humano porque además eres finito y vas a morir, ¿no? Y esto es, yo creo que precioso este momento, no solamente porque poéticamente es súper potente, sino porque realmente es el corazón del poema. Gilgamesh finalmente se ha humanizado, es decir, Enkidu ha cumplido su misión dando la vida por él, ¿no? El dolor, el sufrimiento y luego el descubrimiento de la muerte a través de la muerte del amado. O sea, eso es, o sea, si tú no amas, no sabes lo que es la muerte. O sea, sí, vale, un hecho, pero no tiene esa elocuencia, ¿no? Bueno, aquí el cambio de Gilgamesh es radical, se arrancaba sus rizados cabellos y los arrojaba, se quitaba con violencia sus espléndidas alas. Al final de repente aparece, como luego aparecerá Odiseo a la vuelta, a Ítaca, ¿no? Como un vagabundo, como una persona que está completamente fuera de, ¿no? De hecho, está merodeando fuera de la ciudad, la gente no lo reconoce, parece que es un loco, o sea, no viste con sus galas, ya no es el rey, es un hombre que está perdido. Que eso es un peligro también, cuando uno queda en una especie de coma sentimental ante la pérdida, ¿no? O sea, todavía no ha hecho el duelo que le permite reintegrarse al humano. Está ahí. Y ahí es cuando, como lo que decía Victoria recién, ¿no? Capta que él también es humano. Dice, moriré también yo, a partir de estamos en la tablilla 9, ya queda menos. Moriré también yo y no seré como Enkidu. La angustia ha penetrado en mi interior. Sentí pánico de la muerte y ahora recorro la estepa. Y dice, hacia Utnapishti, el hijo de Ubartutu, la senda he tomado y con presteza me encamino. A los pasos de montaña he llegado una noche. Vi leones y en verdad sentí pavor. Lo cual es genial, porque primero dice que está de repente, va a buscar a la única persona en el mundo mesopotámico que alcanzó la inmortalidad, que es este tal Utnapishti, que es el Noé mesopotámico, que ha alcanzado la inmortalidad según lo que saben estos hombres. Así que va a buscarlo porque él también quiere ser inmortal. Él no quiere morir como ha muerto su amigo. Y es genial porque después de haber vencido a un baba, al toro celeste, de ser el tío más guay del instituto, de repente ve unos leoncillos y se muere de pavor y se esconde, ¿no? Entonces es... De hecho, las imágenes de Gilgamesh normalmente, no sé si lo habéis visto, está cogiendo como un gatito o un león, ¿no? O sea, es que ha dominado el miedo, ¿no? Ha vencido el terror, ¿no? Y lo salvaje. Bien, aquí ya voy a saltarme, voy a ir muy rápido. Hay todo realmente el segundo acto, la búsqueda de la inmortalidad, los lleva a vivir un montón de ritos iniciáticos, tiene que atravesar una montaña, pasar por unos hombres escorpión que matan con la mirada, pasa una serie de aventuras, finalmente llega a una especie de jardín de las delicias, maravilloso, y ahí tiene un encuentro con una tabernera mítica que se llama Siduri, que yo creo que merece la pena leerlo y comentarlo, porque recuerda mucho a cierta literatura pesimista egipcia, por ejemplo, o cierto, bueno, en fin. Vamos a leerlo. ¿Lo quieres leer tú, Victoria? Sí. Que he leído ya mucho yo. Sí. Bueno, se encuentra con esta tabernera, le instruye sobre el siguiente paso, cómo pasarse la siguiente pantalla y demás, pero antes de eso hace una intervención que yo diría que es el primer carpe diem de la historia. Sí. Bueno, es todo lo primero, porque es la primera obra que conservamos, pero cuando le dice ¿dónde vas, loco, buscando la inmortalidad? Eso solamente pertenece a los dioses. Le dice esto, Gilgamesh, pero ¿hacia dónde estás corriendo? La vida que persigues no la encontrarás jamás. Cuando los dioses crearon a la humanidad, ellos reservaron la muerte para el hombre. La vida eterna conservaron en sus manos. Por lo que a ti respecta, Gilgamesh, llena tu estómago. Diviértete día y noche. Haz fiesta todos los días. Baila y canta día y noche. Que tus vestidos estén siempre limpios. Lávate la cabeza, báñate con agua. Contempla tiernamente al niño que te coge de la mano y que tu esposa no deje de gozar sobre tu pecho. Este es el destino de la humanidad. Pero entonces, bueno, en fin, un decálogo de bien vivir, ¿no? Sí, no, pero fijaos que a mí me parece que la cosa es, de hecho, a mí me parece que hay ecos muy claros de la Odisea también en todo esto, ¿no? Desde la promesa de la diosa de inmortalidad y demás, hasta las pruebas que hay que pasar, iniciáticas y demás, el ser reducido, despojado del carácter heroico y reducido al vagabundo y al mendigo. Y aquí lo que dice Siduri, que es, es que tú no estás hecho para inmortalidad, tú estás hecho
para estar abrazando a tu mujer y dando la mano a tu hijo. Sí, sí. Que esa es la verdadera inmortalidad del ser humano. O sea, el permanecer en la perspectiva precristiana, el permanecer en el recuerdo de aquellos que te quieren. O sea, y en el fondo, el testimonio de Enkidu nos llega a través de Gilgamesh, por mediación de Gilgamesh a través de la tradición mesopotámica, ¿no? Pero que hay algo de decir, lo que tú tienes que hacer es volver a casa, estar con tu mujer y tener un hijo. Hay un carpe diem, pero hay un carpe diem que... Es una propuesta inmanente de una vida, de que efectivamente. el sentido de la vida se encuentra viviendo. Exacto. Viviendo así. Sí, sí, no, pero un carpe diem bien entendido. Sí, o sea, sí, como, sí. exacto, o sea, por lo que eso te quería toca hacer la ahora, distinción, sí, que no es un carpe diem de no. viva la vida loca, que No, vamos a morir mañana. no, Es un carpe diem de aprende cómo tienes que vivir Exacto. como ser humano. O sea, contempla tiernamente al niño que te coge la mano. O sea, esa escena es brutal, espectacular. Es brutal. Y efectivamente, entonces, igual la trascendencia es mediante el hijo, mediante la familia, mediante el arraigo. Pero sin embargo, Gilgamesh lo vive como una tentación. O sea, él está empeñado en la inmortalidad, porque podría volver y decir, oye, qué sabias palabras, qué propuesta, oye, pues mira, a pesar de la muerte uno puede encontrar el sentido viviendo, pero yo quiero la inmortalidad. Entonces sigue su camino. Ahí va a atravesar las aguas de la muerte, los ríos de la muerte, no sé cómo se llaman, con un barquero también mitológico. Y finalmente llega a encontrarse con esta persona que había sobrevivido al diluvio universal, que es Utnapishti. Utnapishti le dice que no, que eso fue un regalo exclusivo para él y su esposa de los dioses, que no, nadie más lo puede tener, que él no puede dar la inmortalidad a nadie. En cualquier caso, insiste tanto el chaval que le hacen una prueba totalmente sencilla, que es pues, mantenerse despierto unos días. Gilgamesh se duerme al segundo y entonces, bueno, pues finalmente no pasa la prueba. Y entonces, bueno, cuando se está yendo, la mujer de Utnapishti le dice, oye, que se va el chaval un poco triste, que ha venido hasta aquí después de todo esto para nada. Y entonces Utnapishti le dice, mira, no te puedo dar la inmortalidad, pero te voy a decir dónde está una planta que concede una especie como de eterna juventud, donde ya por lo menos no vas a sufrir los achaques de la vejez y tal. Y entonces nuestro amigo Gilgamesh irá en una barca, se atará unas piedras a los pies, se lanzará al fondo del mar, cogerá la planta, volverá y ya vuelve Uruk. Y a mí una cosa que me encanta es que en ese momento Gilgamesh, cuando tiene la planta, lo que piensa es, voy a llevársela a los ancianos de Uruk. No es, me la voy a quedar para mí, sino vuelvo a casa y se la daré a los ancianos, ¿no? Antes de haber realmente recibido la verdadera enseñanza, la verdadera sabiduría, que es cómo hay que vivir a través de todo este periplo vital, que además aquí os había aparcado un texto que no lo leí, pero que me encanta, que dice, el ladrón ha tomado con fuerza mis entrañas, en mi alcoba está sentada la muerte, allí donde fijo mis ojos, allí está ella la muerte. O sea, ya sabe que la muerte es el destino, ya se ha reconciliado con esa posibilidad ineludible, o necesidad, mejor dicho, y ahora vuelve, pues bueno, pues vuelve con esta intención de llevar un bien a los suyos, y el tío que era incapacitado para la vida social, de repente vuelve como rey. Vuelve como un rey justo, como el rey que va a construir las murallas, como el rey que todo el mundo recordará como el mejor de los reyes, ¿no? Es verdad que de camino pasa algo, que esto también es muy típico de los mitos, y es que vio una poza Gilgamesh cuyas aguas estaban frías antes de llegar a Uruk, se metió en su interior y se da un baño en las aguas. Una serpiente olió el perfume de la planta, sigilosamente subió y se llevó la planta. Al partir dejó allí su escamosa piel, ¿no? O sea, el hombre pierde por un descuido, aquí se queda dormido Gilgamesh y la serpiente, no sé si también tiene un eco semítico importante, se roba este regalo de los dioses y finalmente vuelve con las manos vacías. Pero bueno, ahí está la cuestión, no vuelve con las manos vacías, ¿no? Vuelve hecho un hombre sabio. Vuelve hecho un hombre sabio. Que yo creo que era el último aprendizaje, que el hombre tampoco está hecho para la eterna juventud, claro. y que hay también un saber vivir la senectud y que hay una dignidad en la senectud, ¿no? Que es una cosa que hemos olvidado también un poco hoy en día, sí. Y que sin embargo era tan importante y tan clara para las tradiciones antiguas. A fin de cuentas, en la incapacidad de la senectud está también un poco la condición de la reflexividad, la oportunidad del ver la vida desde otra perspectiva que enriquece a las siguientes generaciones. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces yo creo que hay también un apunte sí, de hecho, que es interesante. Ese poner en valor a los ancianos también, ¿no? O sea, ese recordarse, pensar primero en ellos, ¿no? Como aquella autoridad, como aquellos
que son el sustento también de la sociedad. Y como no puede ser, vuelve a casa, que esto es un tema que pasamos por alto, pero que es fundamental e importantísimo. O sea, el camino es volver al origen, ¿no? Efectivamente. Vuelve a casa y finalmente consigue lo que desde el principio pretendían los dioses conseguir, y es que fuese un buen rey, ¿no? Deja de ser un tirano, reconstruye la ciudad y gobierna durante muchísimos años. Dicen en esta lista que comentaste antes que más de 126 años de reinado. No sabemos exactamente cómo se medían entonces los años, pero me parece pues es un reinado largo y seguramente justo y para ser recordado, que al final es ni más ni menos que el objetivo final de Gilgamesh, vivir eternamente. Y que hoy, aquí, 19 de noviembre de 2024, estemos hablando de este señor que reinó en el tercer milenio, cuarto milenio antes de Cristo, yo creo que es meritorio, ¿no? O sea, lo hemos recordado y es inmortal. Gilgamesh es inmortal, aunque sea a través de las líneas de unas tablillas en una escritura totalmente arcana. Y me parece pues un milagro más de la literatura y de la poesía y no sé. Y es inmortal también en otra forma, que es en la vida de todos los seres humanos, que precisamente reproducimos a propia escala pues todo el rito que se describe en este mito, ¿no? Este rito iniciático de maduración, de descubrimiento del otro, de descubrimiento de la muerte, de los propios límites, de la vulnerabilidad y de la necesidad de dar sentido a la propia vida. De luchar también, por expander lo humano. O sea, es que es un arquetipo, al final es un arquetipo de la vida. Al final, por eso me parece como no es un mito, pero sería el mito ejemplar, ¿no? O sea, ¿no? O sea, aquí el monomito de Campbell, por ejemplo, vamos, yo creo que simplemente leyó esto y escribió una obra, pero tal cual. Ya está, ¿no? El camino del héroe, al final yo creo que en ningún otro lugar se ve mejor que aquí, y superando por mucho el monomito. Y queda la pelota botando para hablar de Homero. Exacto, porque nos ha dejado muchas pistas, muchas miguitas, ¿no? Para ir recogiendo. Homero ya es para mí la exaltación de esto y mucho más, ¿no? Aquí está muy enfocado, es verdad, que solamente en el drama de la vida humana, y yo creo que Homero incluye el drama de la vida humana y incluye también la historia de un pueblo y incluye también muchas cosas más. Bueno, y el hexámetro, además, que eso sí que es para hablar un rato largo. Así que nada, nos vemos en la próxima, en la Ilíada. Y ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.